Hola a todos, yo soy Francisco Moreno y esto es Coraje y Corazón, un nuevo podcast y canal de YouTube dedicado al análisis de la actualidad y de la historia del Atlético de Madrid. Em, Antes de nada, me gustaría hacer una pequeña introducción y aclaración para que entendáis de qué va un poco el programa. No se trata de un programa anticholista ni tampoco un programa autodestructivo. Todos aquellos que estéis cansados de ver la cara del cholo o que busquéis que alguien le pegue palos sin sentido y de forma gratuita, o todos aquellos que pretendáis quemar la casa simplemente en la segunda jornada porque llevamos un punto en nuestro casillero, pues os indico que no es vuestro programa. Por lo tanto, lo mejor que podríais hacer es cerrar el podcast y dejar de escuchar. Y con este precedente, pues procedo a analizar la previa de la jornada 3 de la Liga Española que enfrenta al Alavés y al Atlético de Madrid. El Deportivo Alavés se encuentra noveno en la tabla clasificatoria de la Liga Española con un saldo de una victoria y una derrota. En la primera jornada fue capaz de ganar al Levante por 2-1 en casa, mientras que fue derrotado frente al Betis en el Benito Villamarín por 1-0. Los de Simeone llegan con unas urgencias de victoria bastante grandes. Al clima de crispación generado y a los mensajes incendiarios de su afición se une que todos ellos han comprado el discurso del nacionalmadridismo acerca de que tenemos la mejor plantilla de nuestra historia y de que la inversión estratosférica debería colocar al Atlético de Madrid entre los grandes de Europa. Sin embargo, esto no es incompatible con que sea bastante criticable perder contra el Español y empatar con el Elche en casa. Ha sido un arranque bastante decepcionante. Vamos a ver si somos capaces de revertirlo en este partido y de nuevo nos encontramos con las sensaciones y las aguas vuelven a su cauce y las aguas se calman porque la verdad es que creo que estamos entrando en una dinámica y en una deriva bastante peligrosa. Los precedentes frente al Deportivo Alavés son poco halagüeños, no invitan al optimismo. En la temporada 24-25 fuimos incapaces de pasar de un empate a cero, mientras que en la 23-24 perdimos por 2-0 y en la 21-22 perdimos por 2-1. Además, resumiendo brevemente cómo puede formar el Alavés en este partido, podemos decir que tiene un esquema basado en el 4-4-2, pero que es flexible. Mientras que en el partido contra el Betis, en el que sufrió su primera derrota, jugó con un 4-4-2 clásico. En el partido frente al Levante jugó con un 4-1-4-1. Generalmente la alineación esperada que se puede esperar para el partido contra el Atlético de Madrid es Antonio Silvera en portería, Johnny Otto, conocido nuestro de esta afición, en el lateral derecho, en el centro de la defensa Garcés y Tenaglia, y en la banda izquierda, en el lateral izquierdo, Parada. En la línea de medios, Antonio Blanco y Pablo Ibáñez, y por las bandas, en el caso de la banda derecha, Carlos Vicente, y en la banda izquierda, Carlas Aleña, el ex canterano del FC Barcelona, y arriba Toni Martínez y John Guridi. Sin embargo, este 11 puede sufrir alguna modificación. En el partido contra el Levante, en el que, como os dije, formó con un 4-1-4-1, fue John Guridi, que es mediocentro, el que se incrustó en la línea de medios para que fuese Antonio Blanco el que pasase a formar ligeramente por delante de la defensa, actuando como pivote, y de esta manera Toni Martínez se encontrase solo o jugasen con un solo punta. De momento hay simplemente dos goleadores en el equipo de Álava y son Toni Martínez y Tenaglia. A pesar de todo ello, la temporada pasada el Alavés sufrió para mantener la permanencia. Quedó en decimosexta posición, con 42 puntos en su casillero, a tan solo 2 del descenso. Por lo tanto, en resumen, a pesar de que podamos creer que en esos 18 partidos o esos 18 precedentes hay 11 victorias, 2 derrotas y 5 empates para el Atlético de Madrid, lo cierto es que el cóctel de necesidad frente a unos precedentes poco halagüeños pueden hacer que sea un partido ligeramente complicado
para los del Cholo Simeone. Pasando ya a la línea rojiblanca, podemos decir que el 11 va a distar, o creemos que el 11 va a distar muy poco de lo que vimos en otros partidos, a pesar de las voces que se alzan en redes sociales y en algunos programas acerca de la titularidad de Marc Pubil. Parece bastante complicado que el Cholo Simeone, conociéndole, vaya a introducir al lateral derecho, y es que según las informaciones que se han dado, tan solo ha entrenado como central debido a la ausencia de Jiménez. A la ausencia de Jiménez además se le suma la ausencia de Baena. En el Atlético de Madrid existen varios problemas, pero antes de analizarlos vamos a pasar a hablar de la posible alineación. Como todos sabemos más o menos de memoria, que sería en la portería Jan Oblak, en la banda derecha como lateral Marcos Llorente, Lenormand, Janko y Ruggeri en el lateral izquierdo, en la línea de medios Cardoso y Barrios, en la banda derecha Giuliano Simeone, en la banda izquierda Almada y probablemente arriba Julián Álvarez acompañado de Sorloz. Lo cierto es que la banda derecha está prácticamente siendo inoperante durante esta temporada. Se suman dos jugadores que combinan características extremadamente parecidas, y es su escasa técnica futbolística y la necesidad de acudir al espacio y de explotar los espacios para generar superioridades. Los partidos iniciales, tanto de Marcos Llorente como de Giuliano Simeone, han sido totalmente decepcionantes. Por un lado, el lateral español parece más perdido que nunca en su posición y el Atlético de Madrid adolece de un especialista. Y Giuliano Simeone parece un potro desbocado. Mientras que el año pasado funcionó de revulsivo y de agitador de la coctelera rojiblanca, parece que este año no está encontrando su sitio. No sabemos si se debe a una carga excesiva o a una carga física excesiva, o es que realmente no da para más. Vemos que es bastante fallón de cara a puerta, que falta técnica, pero no solamente del argentino, sino también de Marcos a la hora de llegar y a la hora de finalizar la jugada, bien sea con un centro o con un disparo a portería. Generalmente siempre van fuera o van al muñeco, o los pases que se realizan atrás no encuentran destinatario. A todo ello se puede asumir, se puede unir que los movimientos de Sorloth tampoco son excesivamente buenos. Sí que es cierto que junto a esta banda derecha inoperante se une una defensa bastante blandita, mientras que Janko el otro día hizo un partido imperial recordando a algunos de los mejores centrales del Atlético de Madrid y dando esperanzas. Lenormand se diluye y se diluye y se diluye como un azucarillo que comenzó bastante bien sus primeras 2-3 semanas en el conjunto rojiblanco, y sin embargo parece que es la sombra del central que creímos haber fichado. Pagar 40 millones de euros por Lenormand fue una estafa a todas luces, y bueno, Amorortu la verdad es que nos hizo la jugada. No me valen las personas que hablan de un Lenormand como titular de la selección española y que es el Cholo el que lo está destrozando. Lenglet también juega en la selección francesa. Pablo Ibáñez llegó a jugar en la selección española, y eso no implica que seas un buen jugador, y lo cierto es que el Lenormand no da la talla para ser central del Atlético de Madrid. Se sobrevienen a su vez las críticas también sobre Ruggeri. El italiano parece no haberse adaptado del todo al esquema del Cholo. Sin embargo, creo que muchas de ellas, a diferencia de otras, son injustificadas. Creo que evidentemente no está superando el nivel de Javi Galán, pero sus actuaciones se pueden calificar con un bien, o incluso quizás mejor con un suficiente, no desentonando del todo en defensa a pesar de algunos fallos, y no desentonando en ataque, aunque bastante inoperante con sus centros, con buenas apariciones pero no constantes, más fugaces que otra cosa. En el centro del campo parece que muchos reclaman a Rodrigo de Paul. Yo la verdad es que no echo para nada de menos a Rodrigo de Paul. Creo que Johnny Cardoso en la sala de máquinas puede hacerlo perfectamente bien, a pesar de que el otro día en el partido contra el Elche estuvo especialmente fallón, intentando hacer esas recuperaciones tan características suyas, pero llegaba tarde cada vez que lo intentaba. Pablo Barrios, en su nivel
Sin embargo, en este programa que creemos que la forma de subsanar la banda derecha, ya que parece que no va a haber ningún desembolso ni ningún fichaje, lo más probable es que Barrios deba sustituir a Juliano en esa banda derecha, o incluso Pubil deba sustituir a Llorente y que dejen de jugar los dos, sino que sea Barrios el que se encargue de jugar en la banda derecha. Ya hubo tramos de los partidos finales de la temporada pasada en los que Barrios jugó en la banda derecha y su desempeño fue bastante bueno. Se suman las características de Juliano con una potencia menor, pero con regate y también una capacidad de asociación muchísimo mayor. Por lo tanto, desde este programa apostamos de forma decidida como por Barrios, como el interior derecho. Las únicas notas positivas de estos dos partidos han sido Janko y Almada. Almada fue la luz en la oscuridad el otro día ante el Elche. Parece que es el único capaz de generar ocasiones. Al equipo le cuesta muchísimo generar, le cuesta horrores generar una ocasión de gol, y el único que parece tener esa calidad, esa visión, es Almada, y parecía en directo que el partido, si se resolvía, iba a ser gracias a él. Además, se suma que por mucho que tengas a un jugador de calidad de como la de Almada, si arriba tienes a un jugador inoperante como Julián Álvarez, que después se dedica a ir filtrando a su entorno para que lo filtre a su vez al chiringuito, o a ir quejándose, ya sea que su representante salga hablando en el chiringuito y que tenga partidos inoperantes y que contra el Español de un palo. Es cierto, sé que algunos os vais a enfadar aquí, no es el momento de darle palos a Julián, porque es probablemente el mejor jugador de la plantilla, pero el partido contra el Elche fue para hacérselo mirar. Y arriba Sorloz, un delantero inoperante, que es la copia barata, la copia del chino de Morata, que es un fallo claro de la Secretaría Deportiva, porque no puedes desprenderte de un delantero fallón como Álvaro Morata y traer a uno más fallón todavía como es Alexander Sorloz. Es un fallo a todas luces. No se va a poder contar en el partido con Alex Baena ni con Jiménez por lesión. Jiménez, el eterno lesionado, parece que nunca va a volver. La lesión perpetua parece el día de la marmota. Así que vamos a ver cuál es el 11 que saca el Cholo Simeone, aunque todo apunta a que es este que os he indicado. Y pues bueno, esperemos que las aguas vuelvan a su cauce y que todo se reconduzca con una victoria frente al Deportivo Alavés. Aunque, como bien he dicho, los campos del norte de España son bastante difíciles. Existe un trío o un cuarteto, si se quiere, formado por San Mamés, El Sadar, Anoeta y Mendizorroza, que son campos difíciles en los que cuesta sacar los puntos. Y por lo tanto va a ser una prueba de fuego y una prueba difícil. Y antes de finalizar este primer episodio, en el que me gustaría que dejarais en los comentarios si os ha gustado o no, y que sepáis que me gustaría contar con vosotros para que os unierais a estas tertulias y pudierais dar vuestra opinión y no fuera exclusivamente un monólogo mío, me gustaría deciros que estoy bastante preocupado con la situación de la afición del Atlético de Madrid. No sé si lo sabréis, no lo sabéis porque no lo he dicho, pero yo soy abonado, suelo acudir al campo, y el otro día en la salida del partido con el Elche, las imágenes que pude ver fueron realmente dantescas. Lo que pude oír fue realmente preocupante. Gente llamando hijo de al Cholo, gente diciendo que tenemos una mierda de equipo, gente diciendo que tenemos una mierda de entrenador, y un ambiente de crispación absoluto en la jornada 2. Creo que este ambiente se está generando, un ambiente de guerra civilismo, un ambiente de confrontación que no va a llevar a nada bueno, y que, como la dinámica sigue así, va a ocurrir algo preocupante, gente enfrentándose entre ella, gente insultándose, y la verdad es que me parece bastante preocupante. Creo que no suma en nada. Creo que lo único que hace es restar. Creo que se traslada esa situación, esa sensación de ansiedad se traslada desde la grada al equipo. Yo entiendo que en un momento determinado, ante un mal desempeño futbolístico o ante un mal partido, se pueda recibir al equipo con una pitada, pero a partir de ahí hay que animar a nuestros jugadores, y desde luego la situación que estamos generando fuera del terreno de juego, la situación de la masa social, no está siendo para nada halagüeña, e indica que, como las cosas empiecen a ir peor, todo se va a torcer más y nosotros vamos a coadyuvar a que las cosas vayan cada vez peor.
Nada más, aquí me despido porque no lo quiero hacer muy largo. En esta primera previa tendréis también un postpartido en el que analizaremos cómo ha sido la situación del equipo y cómo ha jugado. Esperemos que con una victoria y nada más. Ya sabéis, en la vida, como en el Atleti, hay que echarle coraje y corazón. Muchas gracias.